hijas, una adolescente y una niña pequeña. Desde que me inicié en el mundo laboral, me ha tocado trabajar en equipos de mujeres, mayoritariamente mujeres, no puedo decir que todas eran mujeres, y o para organizaciones lideradas por mujeres. De hecho, ICC es una organización a la que pertenezco y que represento. En su mayoría, los trainers son mujeres, no, lo cual no es extraño. A ver, quiero saludar a algunos amigos como Ricardo, que está por ahí el día de hoy. Y bueno, sin más, inicio con el webinar de hoy, que es el valor del propósito de vida en el liderazgo femenino para la salud organizacional. A ver, en este momento, bueno, desde hace años atrás, el tema del liderazgo femenino ha venido cobrando fuerza en las organizaciones y en el mundo en general como un tema de equidad de género, ¿no? De equidad de género en pro, por una parte, de la equidad salarial en términos de la compensación que una mujer tiene producto del trabajo que realiza dentro de las organizaciones en relación al trabajo que realiza el hombre. Por otra parte, también tiene que ver o se ha tocado este aspecto en función de la valoración que tiene la mujer y las posibilidades de ascenso dentro del campo laboral, así como el trato que recibe. Sin embargo, escuché una voz por allí. No, está bien. Era alguien que estaba ingresando que estaba cerrando el micrófono. Ok. En función de esto, más que quedarnos con ese aspecto del liderazgo femenino, yo quiero ir un poco más allá. Hace un tiempo conversaba con unas compañeras y en ese sentido veíamos cómo el liderazgo femenino también tiene que ver más que con elementos del liderazgo de la mujer, como ese liderazgo tiene que ver con la integración en nosotras mismas de diversos aspectos que muchas veces vemos puestas en las organizaciones de trabajo, organizaciones industriales, o en las diversas organizaciones que componen la sociedad, como es la familia, a través de la desintegración de aspectos que nos componen, que son esos elementos que vemos como típicamente femeninos, desde el afecto, la ternura, la vulnerabilidad, versus los aspectos típicamente masculinos, como que tienen que ver con la competencia más que con la cooperación, que tienen que ver con esa capacidad de astucia, de estar enfocados en un solo elemento para poder conseguir nuestros objetivos por encima de lo que sea. Y cuando se presentan separadamente, tiene un peso en nuestra vida. Entonces, desde aquí viene la pregunta y es una invitación para los que están presentes, tanto hombres como mujeres, a pensar, a visualizar, inclusive desde lo que hicieron esta mañana en sus trabajos o en su casa, ¿sí? En ese papel de la mujer hoy en día, o en ese papel que tenemos nosotras hoy en día, ¿qué es lo que tengo hoy en mi vida? Y cómo saber qué es lo que tengo yo en mi vida hoy. ¿Qué fue lo que hice yo hoy al levantarme como mujer, como líder de mi casa? Aunque tenga una pareja, yo soy líder de mi casa.
¿Y qué fue lo que hice hoy? ¿Cómo me vi hoy en mi casa? ¿Cómo me vi hoy en mi trabajo? ¿Cuál fue mi emocionalidad? ¿Cuál fue mi pensamiento o cuáles fueron mis pensamientos en este espacio de vida que transité hasta llegar a las 7:30 de la noche, que estoy conectada con un webinar? ¿Qué es eso que me definió a mí hoy como mujer? Y si soy hombre, ¿cómo durante el día de hoy contemplé yo a la mujer en su vida, en sus pensamientos, en su emocional, en su corporalidad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo yo hoy como concepto de la mujer en general? Me gustaría, por favor, compartirlo. Simoneta, si podemos abrir el micrófono al participante, algún participante que quiera compartir en este momento. Carlos levantó la mano, ya le vamos a abrir el micrófono. Ajá. Sí, buenas noches, Leila, Hola, Carlos. coach, ¿cómo estás? Mira, escuchando un poco tu, tu participación, ¿no? Con respecto a la mujer, y es que la mujer tiene el mayor trofeo, ¿no? De lo que hoy en día es el mundo, porque principalmente fue la que nos da la vida, ¿no? Para empezar, o sea, ya nuestro despertar se lo debemos a una mujer que fue quien nos trajo al mundo. Luego, bueno, como estamos hablando con respecto a lo que fue el día, mira, no hay amor más grande que el que te puede brindar una madre, para empezar, ¿no? Y nos hace la comida prácticamente, porque mi mamá es la que cocina en la casa y es la que nos hace la comida, es la que nos atiende, es la que nos hace cariño y vaya todo mi respeto a la mujer y al liderazgo que hoy en día la mujer se ha ganado a puntas de esfuerzo, de batallas, ¿no? Porque sabemos lo que la mujer ha hecho en el mundo hoy en día para poder tener el rol que tiene y para poder tener la dependencia que ha asumido la mujer en nuestra sociedad, que ha liderado países. Hoy hay mujeres que lideran países, lideran empresas y lo hacen de tal motivo que es de admirar, ¿no? Para los hombres. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere comentar algo, escribir por el chat? Si me escuchan. Sí, Bueno, Andreina. Andreina, sí. Nada, pues me gustaría compartir una experiencia que tuve el día de hoy, donde fue una actividad y éramos 9 personas y dentro de esas 9 personas, eran todas gerentes, directoras, vicepresidentas de área y en su gran mayoría eran mujeres. Me me causó muchísima, o sea, no por sorprenderme, sino me pareció súper interesante el cómo al pasar del tiempo, porque me recuerdo cuando empezaban algunas compañías, la mayoría de los jefes, gerentes, y llevaban esa batuta, eran hombres. Y en este caso, pues incluso la vicepresidenta del área en el que estaba era mujer y la capacidad que tenían para interrelacionarse, para llevar emociones, porque hablábamos incluso de emociones, hablábamos de cómo se sentían con las actividades que estábamos realizando, cómo llevaban, exploraban todo ese tipo de actividades que hicimos a través de dinámicas. Y fue algo que me causó muchísimo interés, el cómo ha cambiado, ¿no? Cómo el liderazgo ha ya pasado ese rol o esa batuta más a las mujeres y cuál es la capacidad
que realmente ellas han demostrado, porque de verdad que yo hoy me quedé súper impresionada con la capacidad de interacción que tenían en el equipo. Y casualmente cuando veía hoy el tema del webinar, dije, wow, qué apropiado que me haya pasado eso hoy, porque justamente cómo ha ido cambiando y cómo eso que uno ve en su mamá, eso que hablaba Carlos ahorita, de eso del cariño, de atenderte, se ve también en la organización, pero lo ves en otro nivel, o sea, como en otro contexto. O sea, veía como varias madres, por decirlo así, tenían esa capacidad de gerenciar, de manejar, de conversar, de llevar la batuta dentro de un equipo para alguna actividad específica y cómo se lo compartían. Entonces, nada, me pareció súper interesante y pues quería compartir la experiencia que me pasó el día de hoy. Entonces, bueno, Gracias, gracias. Leina. A ver, retomando. Tanto Carlos como Andreina hacían referencia a dos tipos de organizaciones distintas. De hecho, observando dos elementos particulares, uno desde el afecto, desde el cuidado, la atención, la ternura, el acompañamiento que como mujeres, como madres, somos capaces de ofrecer para el desarrollo de quienes nos acompañan. Y la pregunta allí que me viene es en qué medida nosotros como mujeres, cuando estamos interactuando, cuando estamos en nuestras organizaciones, somos capaces de realmente llevar y transmitir a quienes nos rodean, a quienes nos acompañan, eso que esas otras personas están captando. Carlos mencionaba cómo en su mamá la atiende o cómo su mamá tiene una función nutritiva y cómo es realmente esta función nutritiva que su mamá le está ofreciendo como mujer, es capaz de ella de llevarlo a su propia vida, es coherente con esto. O como manifestaba Andreina, hoy en día las mujeres tenemos cada vez más importancia, ocupamos cada vez más roles en nuestros puestos de trabajo de mayor envergadura, pero no se trata de nada más tener roles o de servir a los demás. Se trata de en qué medida la mujer es congruente con esto que está logrando, en qué medida está satisfecha, en qué medida su vida es plena, está integrada, y cómo esto se vincula con el trabajo que realiza y qué nivel de satisfacción obtiene a través del trabajo. Desde hace mucho tiempo se conversa acerca de si es posible realizar un equilibrio entre lo que es la vida en general, la vida vista como una rueda donde está compuesta de diferentes áreas, y el trabajo. Para muchas, y no es un secreto, el trabajo tiene una importancia fundamental, especialmente para aquellas mujeres que tienen posiciones de liderazgo, como mencionaba Andreina, tanto así que se va a desvincularnos de otros aspectos de la vida que también son importantes. Y en ese desvincularnos dejamos, porque es imposible desvincularnos de un área y que eso no afecte el resto de los aspectos y cómo los manejamos internamente. Es decir, desde nuestro cuerpo, desde nuestra emocionalidad, desde las creencias que tenemos internamente, y por supuesto eso va
afectando nuestra salud y la salud de quienes nos rodean. Leila, Entonces, disculpa Leila, aquí tenemos un comentario y Ricardo quiere intervenir. Ana Cecilia dice, sí, con respecto a lo que refirió Andreina, es muy interesante observar que en la actualidad las mujeres son mayoría en los espacios de desarrollo personal y profesional. Y Ricardo Aquino quiere la palabra. Entonces no sé si le abrimos el micrófono. vale. Ajá, Ricardo. Hola, buenas noches a todos, Leila, un abrazo. Fíjate, una de las cosas que te quiero preguntar, en función de toda la intervención, Andreina, Carlos, tú hablas del liderazgo, ¿no? ¿Cuál es esa distinción que hay entre el liderazgo y el poder con respecto a la mujer? El liderazgo femenino y el poder. Porque fíjate tú, en estos momentos a nivel mundial, yo trabajo mucho con el tema de género, ¿no? Pero a nivel mundial es insólito porque no tan solo el liderazgo de la mujer, así como lo están planteando, está en las aulas, está preparándose, tiene mayor formación, está en todos los campos. Bueno, el siglo XXI ha sido maravilloso para las mujeres, ¿no? Ahora, el tema del poder, el poder está en manos de las mujeres en este momento. Ahora, ¿cómo se gestiona eso desde el liderazgo? ¿Hasta dónde el liderazgo no aplaste o el poder aplaste ese liderazgo de la mujer que siempre lo ha tenido? Esa es mi pregunta, y somos pocos hombres aquí. Son pocos hombres aquí. Ok, eso fue una pregunta que tiene que ver con la equidad. Simonetta, antes de leer la otra intervención, quisiera responder primero la pregunta el planteamiento de Ricardo, ¿sí? Porque justamente viene vinculada con el papel desde mi perspectiva, desde el papel del coaching para el desarrollo del liderazgo femenino y el valor del propósito. Cuando Andreina, que fue un elemento que tomaste, otra vez Ricardo, cuando Andreina mencionaba que somos muchos, o cada vez más, en puestos de liderazgo, puestos relevantes a nivel organizacional, entre comillas, porque aún hoy en día, con todo el progreso que ha habido de la incorporación de la mujer al mundo laboral, o indiscutiblemente en países como Venezuela, regiones como Maracaibo, es notorio, mujeres al mando del hogar, al mando entre comillas, mujeres que son papá y mamá, a la vez. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan un liderazgo femenino integrado, ¿sí? O que sean realmente coherentes con eso, con esa que quieren transmitir, y que quizás lo hacen desviviéndose en sus hogares o dando el todo por el todo, esas 4x4 en el trabajo. Eso no quiere decir que realmente tengan el poder. Cuando vemos el poder desde el poder personal, el poder realmente de estar conectada aquí y ahora con mi propósito y con lo que quiero conseguir, con ir más allá, estar realmente centrada y darle valor a lo que es importante, porque si no, entonces nos quedamos realmente, creemos que nos estamos saliendo de la caja cuando realmente estamos manteniéndonos dentro de la caja y siguiendo los parámetros. Los parámetros del mundo en el que estemos, pero estamos soñando, para hablar un poco dentro de la metáfora de los 4 cuerdos, estamos soñando un sueño en el que creemos que somos las princesas del cuento, que ocupamos la posición de reinas, y sin embargo no hemos salido del papel en el que habitualmente estamos como mujeres y como líderes en diferentes posiciones. Y justamente para mí allí el propósito, ese objetivo que perseguimos como un fin último en nuestra vida,
fundamental de desarrollar en la mujer hoy en día, especialmente en posiciones organizacionales. Simonetta, había otra intervención escrita de otra persona. Sí, bueno, hay dos intervenciones y alguien más que quiere intervenir, ya te voy a leer. Arturo Vela dice, bueno, hay que hacer la distinción de qué es poder y qué es liderazgo, que bueno, ya tú dentro de tu explicación o dentro de tu respuesta tocaste desde dónde el poder y desde dónde el liderazgo. Y Ana Cecilia dice, exacto, una cosa es que una mujer lidere o tenga poder y otra que ejerza ese liderazgo o ese poder desde la esencia de lo femenino. Y Carlos tiene la mano levantada, entonces, bueno, no sé, le abrimos el micrófono para que intervenga. Adelante, Carlos. Sí. No, bueno, lo que quise decir al principio, y creo que me confundiste, pero la mujer, cuando estamos hablando de liderazgo y poder, en la mujer no estamos hablando de que la mujer tenga que servirle, ya eso quedó en el pasado. Actualmente la mujer es independiente. Mi mamá, a pesar de que pueda preparar la comida en la casa porque le gusta hacerlo, es una persona que se graduó y es una persona profesional y que ha gerenciado empresas y actualmente se desempeña independientemente en el área comercial. Y eso es de ver, ¿no? Y admirar de la mujer, porque la mujer también ha creado una marca y lo podemos ver en la Madre Teresa de Calcuta, que creó una marca en cuanto al liderazgo, lo que fue la parte carismática. Se desempeñó también que sobrepasó hasta el trabajo que venían llevando los hombres en cuanto a la religión, ¿no? Entonces, creó su marca, creó una marca, ¿no? En cuanto al liderazgo religioso. Ok, fíjate, aquí claro, Carlos, te entendí cuando decías que tu mamá era amorosa y nutritiva en sus vínculos contigo, ¿sí? O en sus vínculos familiares. Cuando yo dije servir, no dije en torno de servidumbre, ¿no? Sino de servir a otros, de dar a otros, ¿sí? Pero eso es importante y eso es valioso en la medida en que eso es congruente con quien yo soy, que me hace feliz, que me hace sentir bien, que me conduce a eso que yo quiero dejar atrás, a ese legado, que está conectado con mis valores más profundos. Si eso no es un simple acto mecánico de hablar de la caja cultural, existe una caja cultural de la familia, una caja cultural de las organizaciones, una caja cultural social, donde entonces como mujer me comporto de una forma o de otra forma en función de lo que yo privilegie en el momento, y justamente el valor del propósito, que fue como yo inicié el webinar, me permite, cuando yo me conecto con esto, cuando yo he pasado por un proceso de coaching o paso a estas líderes con las cuales me he topado a través de un proceso de coaching, el ser marca, protagonista de mi vida. O sea, yo no tengo otra persona en el centro que no sea yo como mujer. En el centro no está mi esposo, no están mis hijos, no está mi papá, no está mi mamá, no está mi jefe porque me va a dar un reconocimiento, no están los otros. En el centro primero estoy yo soy la protagonista. Y entonces, si yo soy la protagonista, yo puedo ser congruente con mi emocionar, puedo ser congruente con mis quiebres, ¿sí? Con mis vulnerabilidades. Puedo ver mis luces y mis sombras. Entonces, en función de eso, es que en una organización del tipo que sea, es que me voy a posicionar. No me voy a posicionar mordiéndole los talones a la mujer de al lado, que es mi compañera, porque generalmente cuando el liderazgo no está integrado, las mujeres actuamos con una rudeza que puede ser inclusive más dura, de muchas se exagera, se exacerba esa polaridad masculina y tendemos a ser mucho más duras, mucho más racionales de lo que puede ser el propio hombre.
si no estamos plenamente integradas. Igual que puedo llegar a ser mucho más suave, mucho más dulce que cualquier otra mujer. En lugar de equilibrar, de hacer esa alquimia que me permite vivir plenamente. Y justamente la idea del liderazgo femenino y del valor del propósito tiene que ver con hacerme crecer dentro de primero o en relación a mí misma, crecer. Es decir, tiene que ver con la capacidad de ser competente, que es uno de los elementos de la confianza. La confianza tiene varios pilares y uno de esos pilares es la competencia. Que yo digo que puedo o que sé hacer o que soy capaz de hacer lo que estoy diciendo y no otra cosa. Y además con eso logro gestionar mucho mejor mis áreas de vida porque soy congruente. Tiene que ver con que espacios en los que estoy, que no me rindo y que además voy sumando recursos que me permiten hacer mucho mejor mi labor en la casa, mi labor en el trabajo. Es decir, no soy una parte sumisa dentro del equipo, ni soy una parte tan activa dentro del equipo que puedo ser aversiva, que es esa medusa que se habla en la metodología, que congela a quien lo ve, ¿sí? Muchas mujeres dentro de organizaciones tienen esa característica. La idea justamente de la integración del liderazgo femenino o un liderazgo femenino integrado a través del valor de su propósito es que sea capaz de suma recursos, suma corazones, suma a la gente en eso que ella está siguiendo. Y si hablamos de una líder dentro de una organización, es que es capaz de conducir a su equipo, es capaz de amalgamar a las personas que están allí, porque la considera tan dignas como es ella. Entonces es capaz de fluir con sus hitos de vida. No es esa mujer que el embarazo o que la vejez o que su extrema juventud la amedrenta o la paraliza o simplemente no la ve. No, es una mujer que es capaz de fluir. Y justamente el fluir le permite mantenerse optimista, pero mantenerse optimista no ingenua. No es una optimista ciega, feliz ante cualquier circunstancia. No, es una optimista que quiere decir que en vez de ver puertas cerradas, en vez de ver obstáculos, ve posibilidades. Y ve posibilidades reconociéndose incluso vulnerable, reconociéndose femenina, reconociendo su ternura, reconociendo su capacidad de dar a luz. Y esto tiene que ver con que esa mujer valida y da vida a las emociones suyas y la de los demás. Y además que es capaz de entregar el corazón a otros y hacer que otros también lo entreguen. Y entonces vamos a cómo este liderazgo femenino centrado con propósito tiene que ver o se vincula con organizaciones. Nosotros sabemos que las organizaciones, así como nosotros, tienen sus habitualidades. Entonces, ¿cuál es la habitualidad de la organización? ¿Cómo se valora que una organización es sana? Es sana porque la organización está creciendo en sus números, en sus cuentas bancarias. Es sana porque la organización está ampliando su infraestructura, está incorporando cada vez mayor talento. O es sana dentro de la organización son sanas, es decir, son conversaciones para co-crear, para co-construir, son conversaciones en las cuales desde la ética y desde la dignidad consideramos que cada uno de sus miembros son válidos, que cada uno de sus miembros, con independencia de las diferencias que pueden haber, así como ocurre en la familia, cada uno tiene
la capacidad de aportar algo valioso a la organización. Entonces, desde allí, ¿de qué habitualidades hablamos? Hablamos de la emocionalidad. Entonces, ¿cuál es la emoción que se presenta recurrentemente en las organizaciones? ¿Es la rabia? ¿Es la tristeza? ¿Es la ansiedad? Y si son la rabia, la tristeza y la ansiedad, ¿en qué momento se presentan? Porque estamos en un entorno, especialmente aquí en Venezuela, bien convulsionado, duro, que genera ansiedad, angustia, en la que tendemos a dispersarnos. ¿Es esa organización un espacio de contención, un espacio que abraza, que permite enfocarnos nuevamente y mantenernos en el hilo vital? ¿O es una organización que, por el contrario, tiende a reforzar esos elementos que ya están fuera de ella? ¿Cuál es la corporalidad de esa organización? Es una organización que invita a la determinación, que invita a seguir adelante, o es una organización en que la que, por el contrario, la corporalidad es la de la resignación, la de la derrota, la de la rabia? ¿Y cuáles son los pensamientos asociados en esa habitualidad? ¿Y por qué hablamos de habitualidades? Porque las habitualidades tienen que ver con creencias, y las creencias tienen impacto directo con nuestro emocionar. Y entonces aquí viene el correlato de la psiconeuroinmunología o el correlato psiconeuroinmunológico. Entonces, ¿qué ocurre cuando en esta habitualidad, verdad, nuestro sistema inmunológico, es decir, el de cada uno de los miembros que forman parte de esa organización y de nosotras como líderes, ¿verdad?, tienen memoria, es decir, son capaces de recordar, tienen especificidad, es decir, nuestro sistema tiene respuesta específica a los patógenos que se nos acercan. Son capaces de reconocerlos entre 10 a 100 y 100 antígenos diferentes. Entonces, ¿a qué lleva eso? ¿A qué nos conduce esto? Si nosotros nos hacemos adictos dentro de nuestras organizaciones a un tipo específico de emocionar que está de nuestro cuerpo y que está en el correlato o vinculado a las creencias que tenemos y que se activan cuando llegamos a las organizaciones, o cuando llegamos a la organización, al contexto familia, o cuando llegamos al contexto social. Entonces, esto tiene un impacto fundamental en la respuesta que somos capaces de generar ante esos patógenos que se nos acercan. Entonces, vemos organizaciones o nos vemos a nosotras afectadas ante circunstancias estresoras, porque nuestro sistema inmunológico solamente es capaz de reconocer aquello que es extraño a nosotros. Si aquello que nos afecta ya no es extraño porque es habitual, pues simplemente no vamos a tener una respuesta efectiva, no vamos a tener una respuesta eficiente. Lo mismo ocurre no solamente en nosotras como mujeres, sino que ocurre en cada uno de los miembros de esas organizaciones. Llámese esto una organización sana o una organización enferma. Una organización enferma es aquella donde la emocionalidad habitualmente es aquella que conduce a deprimir el sistema inmunológico, donde se genera estrés, rabia, ansiedad, tensión, la incapacidad para responder efectivamente ante las peticiones de los jefes o de las peticiones de quienes nos rodeen. Entonces tiene un impacto en nuestro cuerpo. Y así como los invité a pensar al inicio del webinar,
acerca de qué cosa ocurrió en el transcurso del día hasta el webinar en relación a su percepción de la mujer, del papel de la mujer. Así igualmente los invito en este momento a pensar cuál es su correlato psiconeuroinmunológico, cuál es su correlato en función de su vinculación con las mujeres que tienen alrededor. ¿Sí? Es un correlato positivo que habla de que soy cada vez más efectivo para enfrentar el estrés que vivimos, para estar centrado en los objetivos que quiero, o es un correlato en el que se deprime mi sistema inmunológico, en el que me veo incapacitado para responder, en el que mi mente busca 1000 opciones y entonces me disperso ante las circunstancias. Esas respuestas me las van a guardar, no vamos a abrir todavía los micrófonos, vamos a avanzar un poco más y luego hablamos acerca de ella, pero por favor manténganla en mente. Y entonces, en función de eso, ¿cómo manejar los momentos de estrés, los momentos no elegidos? Por un lado, tenemos, y hago un recuento, el papel del liderazgo femenino, desde ese liderazgo femenino integrado en las diferentes organizaciones que componen el sistema social. Y tenemos el correlato psiconeuroinmunológico que se presenta detrás de ese liderazgo, siendo ese liderazgo, como les dije, integrado, y que entonces, en consecuencia, si está integrado, está conectado consigo misma, es una mujer que es protagonista, una mujer que es congruente sobre todas las cosas. Y si somos congruentes con nosotros, tenemos una conversación interna y estamos atentas y lo suficientemente conectadas como para poder distinguir, para poder discriminar esos momentos que no puedo manejar, porque lo único que puedo manejar yo de manera permanente como mujer es mi capacidad de pararme, mi capacidad de observarme en el continuo fluir de los eventos organizacionales o de los eventos familiares, y discriminar entonces cuáles son las creencias que se me están activando en un momento determinado y qué emociones me están generando esas creencias. Y de igual manera entonces, ¿qué respuesta voy a dar ante esos eventos? E igualmente, hacer la criba, hacer la sinergia con mi equipo de trabajo, con aquellos con los cuales yo me vinculo, para que realmente reconociéndolos desde su dignidad, dentro de el ser humano que ellos son antes que trabajadores, para acogerlos desde la ternura, para realmente poder construir otras formas de responder, formas flexibles de responder ante esos momentos que se presentan, ya veces momentos de estrés, porque circunstancias sociales, por circunstancias económicas, por circunstancias políticas, o sea, momentos de estrés por situaciones que se presentan muchas veces en los sistemas organizacionales, que tienen que ver con las emergencias, que tienen que ver con los imprevistos, y que indudablemente también generan otros niveles de estrés. Pero es la capacidad de responder, es la capacidad de estar atentos aquí y ahora de manera flexible y todos comprometidos, amalgamados, para generar un movimiento distinto, para producir lo que se quiere que la organización produzca, encontrando otros caminos y otras posibilidades. Entonces, la conciencia que genera el proceso de coaching a través de la capacidad de observar
cuáles son esos pensamientos habituales que yo traigo a mí y que generan un impacto en mi vida en relación con ese propósito que yo quiero alcanzar. Y ese propósito teniendo claro que baña no solamente un aspecto de mi vida, como es el trabajo, sino que los vincula a todos como un eje maestro. Entonces, esa es la llave hacia el liderazgo femenino. Y si queremos organizaciones que sean capaces de superar los retos, de producir cambios importantes, capaces de sanarse a sí mismas, de acoger su talento, es necesario promover ese tipo de liderazgo, el liderazgo femenino, un liderazgo femenino integrado a través de la conciencia, a través de la capacidad de reconocer cuál es su propósito, hacia dónde va específicamente, qué quiere obtener con ello, qué va a producir esto en el resto de su vida, de qué manera lo va a observar, cuáles son los hitos que va a alcanzar, cuáles son las acciones que tiene que generar. Ser consciente de la emocionalidad que vincula a cada uno de esos momentos para poder dar respuesta, cuál es la corporalidad que asume ante esos momentos, cuál es el cuerpo que ella quiere tener cuando su propósito lo haya logrado o cuando lo esté logrando. Entonces, el liderazgo femenino, consciente e integrado es un camino que late al ritmo de la palabra ternura, que late al ritmo de conectarnos con el otro y que invita a abrir juntos un proyecto común, un proyecto de organización humanizado. Entonces, en este momento, si tienen preguntas y quedaron por allí unas intervenciones pendientes, podemos abrir el micrófono, Simoneta. Sí, bueno, antes cuando estábamos hablando del liderazgo, quedaron dos comentarios escritos aquí que decía Andreina, por ejemplo, es que hay tipos de liderazgo y creo que el liderazgo servicial es uno que en las mujeres, sobre todo las amas de casa, manejan muy bien. Arturo Vela decía, mi juicio es que en el poder hay sometimiento y sumisión. En el liderazgo moderno, compañía dice Maturana, hay cooperación, aprendizaje y crecimiento mutuo. Eso habían quedado pendientes. No sé si alguien más quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Carlos, ya tienes el micrófono abierto, Carlos. Leila, una pregunta, o sea, tengo una duda, ¿no? Porque lo he escuchado, yo estudio administración comercial en la Universidad de Carabobo, y he escuchado en mi carrera, durante mi carrera, en la parte gerencial, ¿no? En cuanto a la mujer, que es verdad, la mujer puede desempeñarse en varias funciones, ¿cierto? Puede hacer varias funciones a la vez y desestresarse en todas por igual. Pero una de las cosas que tengo duda, porque lo he escuchado mucho en la carrera, es que las mujeres, que he escuchado a varios profesores, más que todo, dicen que las mujeres en los cargos directivos muy pocas veces ocupan, porque como la mujer puede cumplir varias funciones a la vez, ¿no? Puede estresarse en varias funciones a la vez, entonces cuesta para que se enfoque en una. Eso me lo han dicho varios profesores. Tenía esa duda y quiero que me la aclares para cuando volverlo a escuchar poder tener un criterio sobre eso, ¿no? Tú que has estudiado el caso del liderazgo de la mujer. Bueno, a ver. Gracias. Eso de que la mujer puede desempeñar varias funciones a la vez, eso es un juicio, ¿sí? Y es un juicio que se ha ido construyendo a través de la capacidad que nos hemos otorgado, nosotros las mujeres, de cumplir o querer desempeñar, mejor dicho, y obtener reconocimiento a través de la ejecución casi perfecta, entre comillas, de diferentes roles.
Entonces está la buena mamá, la buena esposa, la buena jefa o una jefa eficiente, una buena compañera. Sin embargo, cada uno de esos espacios implica centrar la atención en ellos, ¿sí? De lo contrario, sería el efecto multitasking. Y el efecto multitasking es un efecto que no existe, ¿sí? Es un efecto que se generó a partir del crecimiento o del desarrollo de la era de la computación, porque anteriormente se pensaba que las computadoras eran capaces de generar varias o de realizar varias funciones al mismo tiempo. Sin embargo, esto no es cierto, ¿sí? Es una ilusión que se genera porque lo que vemos es una interfaz amigable que nos permite generar la creencia de que estos procesos ocurren paralelamente. Igual parecemos asumir que la mujer es capaz de realizar varias actividades al mismo tiempo. Sin embargo, no, la mujer es un ser humano y como ser humano necesita centrar su energía en una cosa para luego hacer la otra. Y cuando se está dedicando a hacer una función o está enfocada en algo, inevitablemente está dejando a un lado por un momento, por un minuto o por una hora. Ay, se cayó. Se cayó Leila. Vamos a esperar unos minutos a que vuelva a conectarse. Simoneta, Sí, ajá, volviste. Simoneta, Sí, sí, te escucho. creo que perdí la conexión. Sí, sí, pero ya estás aquí otra vez. Ya estoy aquí otra vez. Sí, sí, te escuchamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, no, se ve tu cara, no se ve la presentación. Se volvió a caer. Bueno, esa es nuestra dosis de pata. Yori, por favor. Cónchale, vale, quería escuchar todo completo. Sí, no, y además aquí hay en cola 3 preguntas bien chéveres, bien interesantes. Vamos Mm. a esperar a ver. Si no la llamo y la pongo en speaker, vamos a ver. Ahí llegó, ahí está. Ajá. Lo escucho. Ok, no puedo compartir la pantalla, Simoneta. Ajá, bueno, necesito que me vuelvas a enviar la presentación porque la presentación que me mandaste no abre. Te No falta, te... me da un error. Ok. Bueno, no importa. Aquí hay 3 preguntas en cola. No sé si terminaste de responder a Carlos. Aquí viene, muy bien. Listo. No terminé de responderle a Carlos. Hay 3 preguntas más en En fila, ¿ves? relación a ese fenómeno multitasking del cual estaba él conversando. Ajá. Igualmente había otro juicio allí en relación a que las mujeres nos dispersábamos por el querer realizar múltiples funciones a la vez, ¿sí? Eso puede pasar con la mujer y puede pasar igualmente con el hombre, porque como te decía, es imposible que humanamente podamos dedicarnos a realizar bien, con amor, con foco, una actividad o un rol sin desatender otro. O sea, nuestro cerebro no está diseñado para eso. Aunque nuestro cerebro es una interacción constante de emociones, de pensamientos,
de información de lo que nos está lloviendo continuamente, nosotros desarrollamos la capacidad de filtrarlos para poder dar una respuesta coherente al entorno. Entonces, estos son simplemente juicios. Ok, ahí Ana Cecilia te hace dos preguntas. ¿Qué es para ti liderar desde lo femenino? ¿Qué características y cualidades puedes mencionar que distinguen ese liderazgo? Y Xiomara hace otra que un poco relacionada con esto, que dice, ¿cuál es la distinción que haces en el coaching para ese liderazgo femenino? A ver, para mí liderazgo femenino es una mujer, o somos las mujeres, que somos capaces de ocupar, de desarrollar, más que de ocupar, de desarrollar nuestro liderazgo en el área en la que estemos y en el rol que estemos ocupando, en el momento en que lo estemos ocupando, es decir, inclusive en cada uno de nuestros roles, manteniéndonos integradas. ¿Qué quiere decir con manteniéndonos integradas? Es decir, conscientes de la integración de cada uno de nuestros aspectos que podríamos considerar más masculinos, que es ese enfocarme en aquello que me interesa en un momento determinado e ir hacia eso, se presenten los obstáculos que se presenten, el ser determinada, el ser asertiva, el ser capaz de poner límites, el ser capaz de confrontar e igualmente ser capaz de ser tierna, de ver mi emocionalidad y ver la del otro, ¿sí? En ese sentido es que observo el liderazgo femenino. Es esa mujer, somos nosotras cuando somos en nuestros hogares, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios sociales, el ser genuinas, no soy una imagen proyectada de alguien más y puedo ser capaz de, desde allí, de validar a la persona que tengo al frente, de manejar las diferencias, de escuchar, porque si yo valido al otro y me valido a mí misma primero, valido también al otro. Si no me estoy validando yo, es imposible, o un aspecto de mí, es imposible que yo valide al otro, ni siquiera a mis hijos, porque entonces voy a tener preferencias a unos sobre otros, aquellos que se parecen más a mí o aquellos que se parecen más a aquellas características que yo quisiera de mí como mujer. Ricardo, ¿a quién no pide la palabra? Ricardo. Ahí va. Sí, fíjate, bueno, te compro además este término, Lady, y lo voy a fusilar también. Es el tema del liderazgo. Voy a fusilar este término que dice, la mujer, el liderazgo femenino es estar plenamente integrada. O sea, que la mujer esté plenamente integrada. Y vi tres aspectos. Quisiera validarlo contigo. Uno, es la aceptación de su condición de mujer. Dos, es el reconocimiento de sus capacidades para realizarse en el ámbito que decida. Y tres, que es allí un poco ambigua la cosa, pero hay que tener ojo con esto, ¿no? Respeto a su interrelación con lo masculino. Esas tres variables fueron las que vi en el tema del liderazgo femenino. Lo valido contigo, ¿es así? Sí. Quisiera que lo último que mencionaste, Ricardo, o sea, desde cómo lo ves, por favor. Sí, lo veo, fíjate tú, que es lo que planteaste desde el principio. No es la competencia per se con lo masculino. No es reñirse con lo masculino e invalidarlo, sino es integrarlo. Entonces, para eso debe existir un respeto, ¿no? Obviamente. Primero el respeto que tú lo estabas hablando ahorita, el respeto a sí misma, sus capacidades, su condición de mujer, entender que ser mujer no es el hecho, no es sinónimo de ser víctima de las circunstancias, de la condición que le corresponde, sino aceptarla, aceptarla además para realizarse y para disfrutar la vida, ¿vale? O sea, todo lo que le da la oportunidad de ser mujer.
y sus capacidades, sus talentos, reconocerlos, entender que sí tienen las posibilidades y que nadie tiene que tocarle eso. Pero aparte de todo esto, reconciliarse con lo masculino, entender que es viable la convivencia y que puede estar a salvo también allí. Correcto, sí. Así es justamente como lo observo. No es invalidar o quitar de en medio al otro, que es lo masculino, porque también cuando lo hago, ¿qué cosa estoy haciendo en mí? A mí como mujer. ¿Y qué cosa estoy haciendo entonces dentro de mis equipos de trabajo o dentro de mi familia cuando eso que yo invalido aparece? Porque seguramente si yo lo estoy invalidando afuera, seguramente adentro lo estoy generando, lo estoy proyectando o hasta exacerbando, porque la sombra indiscutiblemente, o esa polaridad indiscutiblemente, va a ser la que tienda a surgir. Entonces, en ese validarme, en ese reconocerme, en ese reconciliarme, en ese acercarme nuevamente a mi capacidad de ternura, a mi capacidad de acoger, en mi capacidad de acompañar. Y eso, ojo, que por allí escuché, creo que fue en alguna de las intervenciones, sobre el rol de la mujer en el hogar, de servir. A ver, eso de servir es un rol estereotipado, ¿sí? Porque igual el rol dentro de este liderazgo femenino de la mujer en el hogar, de una mujer integrada, en donde tiene integrado lo masculino y acompaña a ese hombre en la casa, más bien lo invita a quedarse, lo invita a estar, lo invita a participar, lo invita a asumir tareas, y no digamos tareas equivalentes, porque en función de como venganza o como retaliación o como para como yo fui sumisa, entonces ahora te toca a ti. No, es para acompañarnos juntos, para crecer juntos. Y es ese mismo espacio también en las compañías. Es, ella va, esta es mi voz. Entonces vamos a hablar todos con nuestra propia voz. No es la voz del jefe o la voz del subordinado. Xiomara pregunta, ¿cuál es la distinción que haces en el coaching para ese liderazgo femenino? A ver, a mí me gustaría como aclarar un poco más a qué se refiere, cuál es la distinción que hago en el coaching. ¿Se refiere a la estrategia? ¿Se refiere al tipo de coaching? No sé, ¿a qué específicamente se refiere? Xiomara, ¿te abrió el micrófono? ¿Me escuchas? Al P. Bueno, no sé qué pasa con Xiomara. Te voy a hacer otra pregunta mientras ella escribe o porque le abrí el micrófono, pero no la escuchamos. Aquí Débora pregunta también, ¿cómo no caer en los extremos dentro del liderazgo femenino o muy maternal, donde la ternura no deja crecer ni empoderar al otro, o el excesivo masculino, donde puede sentir que es desde ahí, desde ese espacio, donde la respetan? A ver, ya creo que la respuesta de alguna manera la di antes, es justamente a través de la integración. O sea, no hay un fluir, no hay extremos. Las acciones que vamos a observar de ese liderazgo femenino, del ejercicio de ese liderazgo femenino, van a ser
cónsonas, van a ser congruentes desde un liderazgo femenino integrado, porque no estoy hablando, y hago otra vez énfasis en eso, del liderazgo femenino de la mujer, donde la mujer está por encima, ponemos a la mujer por encima del hombre, porque en términos de equidad, en transcurso de un el milenio pasado, y hay iniquidad en términos de compensación o iniquidad en términos de los puestos que ocupa. No es eso. Es darme el puesto que yo me quiero dar, ¿sí? Y hacerlo valer, hacerlo sentir. Trabajar, estando hombro a hombro, estando en equipo, estando en cooperación, co-creando con quienes me están acompañando, conviviendo, construyendo, juntos. Ok, aquí Xiomara escribió, pero bueno, no sé, aquí ella te había preguntado, ¿cuál es la distinción que haces en el coaching para el liderazgo femenino? Y aquí puso, con respecto a la intervención del proceso de coaching. A ver, si la pregunta es algo así como si existe un coaching para las mujeres, ¿sí? No. No, esa no es la pregunta. No existe un coaching para las mujeres. Ahí está Xiomara, aquí está Xiomara ya. Ajá. Hola, Xiomara. Hola, Leila. Fíjate, yo he trabajado en organizaciones que son netamente femeninas, Sí. es decir, con preponderancia de liderazgo femenino. Ajá. Y organizaciones que son predominantemente con liderazgo masculino. Uh-huh. Sin embargo, en ambas hay mujeres y hay hombres, porque eso se da en la dinámica organizacional, que hay género de todo lo que te consigas. Pues. Yo no he tenido ninguna situación en la cual haya tenido que hacer una distinción para hacer un proceso de coaching con un hombre o con una mujer, nunca. De hecho, tengo una experiencia muy importante hace poco de que tenía una coachee que estaba en un rango de supervisora y fue promovida a CEO de una organización en Uruguay, de supervisora de una vez a CEO, porque tenía todas las competencias calibradas y potenciadas para ser CEO. Y fue pasada de supervisora a CEO en otro país. Yo no he visto esa distinción, realmente. Y cuando te escucho ahora, yo creo que ese juicio, que simplemente ponerle liderazgo femenino, ya le estoy poniendo allí como una etiqueta a que femenino es diferente a masculino. Siento que lo que acaba de escribir Ricardo en cuanto al resumen de lo que acabas de procesar en tu intervención, me da unas luces de lo que hacia dónde te diriges, ¿no? con tu intervención. Pero yo no siento que haya una manera diferente de abordar un liderazgo masculino o uno femenino, salvo aquellos elementos que sí nos hacen muy mujeres y que hemos ido perdiendo en el tiempo, porque nos hemos ido masculinizando, hasta en la forma de vestirnos, por ejemplo, cuando somos como ejecutivas, en la forma de interactuar con los hombres, incluso hasta en los modales. Los hombres tienen, voy a permitirme aquí decir una palabra inadecuada, ¿no? Los hombres tienen esa forma de saludarse, epa marico, y yo he escuchado mujeres que se dicen epa marica. Eso es horrible, porque no hemos... Entonces, disculpen la palabra, ¿no? Pero la traigo como ejemplo. Entonces, esa es una situación en la cual sí siento que se ha perdido un poco lo femenino por masculinizarnos demasiado en ese ambiente laboral. Ahora, yo la pregunta, todo este preámbulo es para decirte que yo no he tenido ninguna distinción, ninguna intervención organizacional en la cual haya que tratar diferente a un coaching femenino o uno masculino, en un aspecto de liderazgo. Correcto. Justamente por eso pedí aclarar la pregunta, porque el punto está justamente en conectarnos con esta mujer que tenemos al frente como coachee, como cliente, y en realmente escuchar y atender cuáles son realmente las inquietudes, las necesidades de ella,
el cómo asume sus retos, desde dónde asume esos retos, los asume desde el deber ser, el querer parecerme a alguien, en querer responder a las expectativas, entendiendo como expectativa aquello que espero, pero que todavía no ha ocurrido y que puede ser que entonces sea validado o no, que tiene a alguien, llámese esposo, jefe, papá, etcétera, de esos que tenemos todos como seres humanos en nuestra historia, en nuestro haber, y que entonces me llevan a generar respuestas congruentes o no. Es de allí donde se plantea la intervención, o desde donde yo he hecho mis aproximaciones, donde he hecho establecido esa relación sinérgica con organizaciones donde hay líderes femeninas o con mujeres que vienen que acuden a las sesiones, ¿sí? Desde esa capacidad de conexión, y por supuesto que no hay ninguna diferencia en general en la estructura de las sesiones, si las vemos en seco, entre un proceso de coaching hecho a un líder hombre o a un líder mujer. Indiscutiblemente, pasando al otro punto que mencionaba, sí hay elementos y que yo mencioné a lo largo del webinar, que tendemos como mujeres o que hemos tendido como mujeres en la expresión de nuestro liderazgo a minimizar, por conceptualizar quizás el liderazgo como una característica masculina que tiene que ver con el arrojo, que tiene que ver con la capacidad de responder con ferocidad, o si pusiéramos esto en palabras más académicas, de responder con asertividad ante las situaciones, de jugar con las situaciones, de ser astutos, y entonces asumimos modalidades o formas de vestimenta preferible a otras, o inclusive disfrazándonos, entre comillas, de mujeres, con una vestimenta quizás seductora. Eso no quiere decir que entonces, ¿sí? Entonces hay que tener como que, o para mí, es importante, me mantengo una mirada como de alerta ante esto, porque el que una vestimenta o la otra, o la acentuación de una característica por encima de las otras, no quiere decir allí que ahí haya equilibrio. Es para saber si hay equilibrio, para conectarme con aquello, tengo que escuchar a la mujer que tengo al frente y entender para dónde va, y con eso de para dónde va. Ricardo Aquino dice, wow, sustancialmente interesante. Punto de partida para una investigación de perspectiva de género en el ámbito del coaching. Ana Cecilia dice, si nos hemos masculinizado, si hemos perdido lo femenino, entonces ¿por qué no puede existir un proceso que atienda a la mujer y al hombre, cada uno desde su género? Reconociendo que el proceso de coaching tiene una estructura específica que no hace esa distinción, y a la vez reconociendo que somos diferentes. A ver, a mí desde esa declaración, ¿sí? Yo creo que el coaching, si bien tiene una estructura, sí reconoce a cada uno como distinto, más ante todo tenemos que recordar que tenemos al frente a un ser humano y que no sabemos cómo ese ser humano es, y que el único que sabe cómo es el ser humano es él. Y entonces, como coaches, nos lanzamos a esa playa para descubrirla, para palpar hacia dónde van sus océanos, cómo sopla el viento, porque solamente es el otro el que lo puede decir. Y entonces, en función de eso es que los vamos a poder acompañar. Si estableciéramos, si estos son
esta es la estructura que debemos cuando tenemos una mujer o un hombre al frente, nos estaríamos olvidando de algunos elementos que son importantes rescatar, porque también al hombre le hace falta la ternura, le hace falta la capacidad de acompañar, ¿sí? El hombre también se ve sobreexigido, sobredemandado, cuando desde los patrones culturales se supone que debe de experimentar la vida o debe de andar en el mundo de las organizaciones, hablando como organización industria, ciertos parámetros o bajo ciertos esquemas. Listo, ya no hay más comentarios por ahora. Bueno, entonces con esto terminamos. Muy agradecida por el compartir. Realmente lo he disfrutado un montón. Gracias a ti, gracias a todos por participar, por estar tan activos. Así no hicieron de Leila un monólogo, que a ella no le gustan los monólogos. No. Exacto. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, los invitamos a participar en la jornada de mañana, que va a estar también súper interesante. La primera es a las 5:30 y la segunda les recordamos que es a las 7, porque es una sesión compartida con Argentina de Juan Vera, que va a hablar de política y... Ay, ¿cómo era? Política y... Ay, Dios mío, yo lo leí ahorita. ¿No es coaching al coraje? Ajá, eso, coaching al coraje. Gracias, Leila. Gracias. Y recuerden que la segunda ronda es a las 7. Mañana. Bueno, Simonetta, un abrazo. Bueno, buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana. Igual, un abrazo, Ricardo. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Bueno, Leila, gracias. Nos estamos viendo entonces. Seguro, Simonetta. Chao. Chao, un abrazo. ¿Desde dónde? Esto ¿dónde está? Ajá. Andreina, puedes ingresar a nuestras redes, que es la página de ICF Venezuela, en Facebook ICF Venezuela, también en Twitter puedes buscar ICF Venezuela. Creo que más que todo los están publicando en Facebook, ¿ok? Y pronto vamos a abrir, bueno, en Facebook vamos a estar poniendo, porque vamos a abrir un canal YouTube donde vamos a estar